Buenas tardes. Hoy raramente vamos a empezar justo a la hora, porque como ya sabéis, ya anunciamos el mes pasado, Mariana tiene que escapar rápidamente. No es que se convierta en calabaza, pero el AVE no espera y tiene que tomar el AVE para Barcelona, para volver a Barcelona. Yo le agradezco enormemente no solo que haya aceptado venir, sino que haya aceptado venir en las condiciones, porque ha llegado antes de comer, estará con nosotros y volverá corriendo a Barcelona para salir mañana hacia Buenos Aires, hacia el otro lado del espejo. Y por tanto, vamos a empezar enseguida. Acabaremos a las 7:20 y saldremos pitando, corriendo para buscar un taxi para llevar a la estación. O sea que hoy ya sabéis que el proceso de firma de libros y tal, pues lo tendremos que aplazar. Ana tiene por ahí la hoja de firmas para, ya sabéis que hay que firmar. Hoy hay gente nueva que esperamos que se sienta interesada en el ciclo. Os agradeceríamos que los que queráis tener más información pongáis vuestro nombre a continuación de las hojas de firmas y un email, una dirección de correo electrónico para seguir informándoos de lo que vamos a ir haciendo en el ciclo. Ya sabéis que todavía quedan 4 autoras después de Mariana por venir. Como dicen los malos presentadores, no hace falta presentar a la invitada, pero la voy a presentar un poquito. Todo el mundo ya sabe quién es Mariana, pero voy a decir un par de ideas y pasaremos rápidamente a empezar con el acto. Mariana es autora de las novelas Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Chicos que vuelven, Este es el mar y recientemente, como ya sabéis todos, ganó el premio Ralde de novela con Nuestra parte de noche. Y además es autora de diversos libros de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, Cuando hablábamos con los muertos y el que nos trae aquí, que es Las cosas que perdimos en el fuego, traducido a un montón de lenguas y países. Y ha sido antologada, no voy a decir toda la lista de textos o de volúmenes donde está antologada, solo voy a mencionar 2. No entré al 1408, antología en español de tributo a Stephen King, porque también salgo yo, cosa que me hace mucha ilusión. No propaganda. ¿Qué pasa? Además somos fans de Stephen King, pues me encanta poder citar una antología en la que comparto con Mariana. Y después Insólitas, narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España, que no estoy, evidentemente, pero que vendrá el mes que viene Teresa López Pelliza, su antóloga, a presentárnosla y pues casi podremos volver a hablar también de Mariana ese día. Entre otros premios, ya he mencionado el Herralde, también recibió el premio Ciutat de Barcelona en el año 2017, en categoría del mejor libro en lengua castellana. Y bueno, rápidamente acabada la presentación, vamos a hacer lo que hacemos cada día, que es que empiece la autora con un pequeño texto, un pequeño fragmento que ella ha escogido para inaugurar el acto y enseguida pasaremos a las preguntas. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos. Perdón por mi aceleración de hoy, pero es un día complicado y mi último día por aquí, además, entonces peor. Bueno. Voy a empezar voy a leer el principio del cuento que da título al libro, que es Las cosas que perdimos en el fuego. La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las 6 líneas de tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba, pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel de los brazos y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles esa piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir.
los que ya conocían el método y no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, blusas transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo. Maravilloso para empezar. Como ya sabéis, los que estamos en la mesa, hoy me acompaña Mary Torras, colega, amiga, luchadora en la Autónoma de Barcelona en el área de teoría de literatura conmigo, estupenda compañera. Vamos a hacer muy pocas preguntas, ya sabéis, esperamos que todos los que estéis y todas las que estéis aquí hagáis preguntas. Yo creo que es un libro que merece mucho diálogo, mucho debate. Y yo voy a empezar leyendo un fragmento de una entrevista que te hizo Laura Fernández para El Cultural, Sí. en el 17. En Argentina un relato de terror no es solo un relato de género, se titulaba así el texto. Y hay un fragmentito que me parece muy útil para empezar, y para los que venís cada sesión sabéis que siempre la primera pregunta estamos atacando a la autora con la misma idea, ¿no? Que enseguida plantearé, la de dónde se sitúa en la tradición, en la creación femenina respecto a lo insólito. Pero empiezo con esta cita porque me parece muy iluminadora en la tradición también, ya casi responde la pregunta a la cita. Y dice lo siguiente: mi maestro indiscutible es Stephen King. Fue a través de Stephen King que di con Shirley Jackson, que me encanta. Pero fue King quien me llevó a ella. King ha sido un señalador, un prescriptor. A través de él descubrí a Peter Straub, a Clive Barker, a Ray Bradbury, que es súper importante para mí, y a Robert Aickman, que ahora mismo me vuelve loca, la entrevista es de 2017. Y autores que han tratado la ciudad como personaje, como el lugar en el que el pasado sigue sucediendo. Porque esa es la idea del fantasma. El fantasma es el pasado que sigue sucediendo. Silvina Ocampo, su humor negro, su crueldad desencajada me encanta, ¿no? Fijaos, Stephen King, de King hacia atrás a Shirley Jackson, Clive Barker, Ray Bradbury, etc. Yo creo que ahí también te faltaba Lovecraft, ¿no? Que yo creo ahí en Bajo el agua negra, en el cuento hay unas referencias muy claras, aparte de Yog-Sothoth, para los frikis de la sala, sabéis quién es Yog-Sothoth. Pero sí que a mí me gustaría a partir de ahí preguntarte lo que estamos preguntando a las autoras que te han precedido, ¿no? Por un lado, ¿qué supone como mujer, como creadora, meterte en las aguas de lo insólito, de lo fantástico, de lo inquietante, de lo terrorífico? Y después, ¿dónde te sitúas tú? Si hay unas madres, Ana, la primera invitada que tuvimos, a Patricia Esteban, a partir de las Madres Negras, salió de la idea de buscar las madres. Y si tú tienes unas madres reconocibles, antes no lo he mencionado, ella escribió una biografía estupenda de Silvina Ocampo, la hermana menor, que yo creo que también... ¿Es la hermana menor? Sí. La hermana menor, que ya da muchas claves, ¿no? Porque no solo es la hermana menor familiar, sino es la hermana menor de los fantásticos argentinos que parece que siempre están delante, Papa Borges, Bioy y demás, y la pobre Silvina siempre ha quedado detrás. Pues más o menos, ¿dónde te situarías tú? En tanto como creadora fantástica, y después si hay una tradición en la que tú te insertas. Como creadora fantástica yo me considero principalmente una escritora latinoamericana que utiliza el fantástico, o sea, que escribe dentro de lo fantástico con muchísimas influencias del fantástico, sobre todo anglosajón, porque es la tradición más clara, pero utilizando un poco de... Latinoamérica no tiene demasiado fantástico, el lugar quizá que tiene más fantástico es el Río de la Plata, entonces tengo la suerte de tener ahí un poco de tradición propia, pero ya no solamente literaria, sino pensándolo y sobre todo en terror, trabajando con los terrores latinoamericanos, con un ambiente latinoamericano. Así que primero, antes que género y todo, yo me posiciono, yo diría, geopolíticamente. Claro. Sí. Y tengo madres, que son las hermanas Brontë. Creo que el primer libro para adultos que leí fue Cumbres Borrascosas y sigue siendo uno de los libros más importantes de mi vida. Y me gusta mucho Charlotte Brontë también, Jane Eyre sobre todo. Claro. Me gustan las mujeres que construye, me gustan los hombres que construye, que son hombres muy romantizados y hombres como dioses, pero totalmente destruidos al mismo tiempo. Ninguna escritora hacía eso en esa época. Ninguna escritora hacía Rochester en esa época. Lo dejaba ciego y les arruinó el final, pero quiero decir. Y tampoco hacían mujeres así, que eran mujeres como Jane, ¿no? Como poco atractivas, que están esperando una herencia. Quiero decir, había algo ahí que a mí me llamaba poderosamente la atención y me daba miedo.
Y me gustan ellas, además, me caen bien, me parece que eran unas guarras. Estaban re locas. Claro, pero en las dos que tú mencionas, ¿no? En Shirley Jackson, en Silvina Ocampo, también hay unas constantes que yo veo en ese retrato de la infancia siniestra que hace Silvina. Sí, pero son más tías. O sea, yo no empecé a escribir ni por Silvina ni por Shirley Jackson. Shirley Jackson llegué porque la ponía Stephen King en los epígrafes de los libros y yo lo amaba a él. Claro. Y entonces si él decía que había que leer a esa mujer, yo iba a leer a esa mujer. Y Silvina Ocampo la leí en mi casa sin saber qué relación tenía con Borges ni nada, porque estaba el libro ahí, lo leí, no entendía absolutamente nada, pero había algo de esa sensibilidad que me parecía muy curioso y que me llamaba muchísimo la atención, y me reencontré con ella de grande. Entonces creo que son escritoras que yo conocí en profundidad cuando yo misma ya me pensaba a mí misma como escritora. Yo publiqué mi primer libro a los 21 años y lo escribí a los 17. Entonces hay algo también de eso, ¿no? O sea, es como yo llegué, a lo mejor empecé a leer a Silvina a los 17, que es súper joven, pero lo que pasa es que ella estaba escribiendo. Claro. Así que sí, ellas son tías. Bueno, por mi parte quería preguntarte que de hecho en Las cosas que perdimos en el fuego, uno de los 2 epígrafes que eliges para abrir como umbral del libro es Anne Sexton diciendo estoy en mi propia, o sea, estoy en mi mente, en mi pensamiento, pero encerrada en la casa equivocada. Sí. Por la importancia de los espacios en tus cuentos, ¿no? Los espacios, o casi diría los lugares, porque no son espacios arquitectónicos únicamente, son espacios transitados por cuerpos que los viven, los habitan, ¿no? Sí. La importancia de estos espacios como protagonistas también constantes o sostenidos en tus cuentos, ¿no? La casa de Adela, el chico sucio, o sea, ahí, ¿no? La casa el patio del vecino, ¿no? Sí. Las casas son importantes. Son muy importantes para mí, las casas y las geografías también, pero las casas especialmente como lugar que no es un refugio, o sea, la idea de la casa como el último espacio al que accede el horror, quiero decir, ¿no? O sea, como si la casa fuera el fuerte. Todo lo que a mí me interesa es cuando ese fuerte es derribado, y sobre todo cuando es derribado por dentro. Ajá. Como en la casa de Adela, que el mal está dentro de la casa. O sea, casi como una cosa contraria a la idea burguesa de la propiedad, ¿no? Como que uno tiene la propiedad y ya se tranquilizó. Bueno, acá no. La propiedad está totalmente maldita. Ajá. Y eso también me hace pensar en tu tía Silvina, sí. ¿No? Que cuando tiene que narrar su autobiografía, narra los espacios familiares, las casas familiares en su más tierna infancia, puesto que su autobiografía termina a los 5 años. Sí, ¿no? Sí. Es curioso, pero las 3 mujeres que nombramos están obsesionadas con las casas. Uh-huh. Obviamente Emily Brontë, Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas es el nombre de la casa. Sí, claro. Y en esa casa es donde viven al principio Catherine y Heathcliff, y después se mudan a la casa de Linton, y todo el rollo es entre las 2 casas, digamos que quedan en un desierto, en el páramo. Silvina estaba totalmente obsesionada por las casas, y además era la casa, en su caso, además siendo una mujer de clase alta, era absoluta, o sea, la propiedad era una marca impresionante. Y además ella vivía muy encerrada porque no le gustaba mucho salir, así que tener el espacio, igual las casas se le derrumbaban, pero ella la pasaba bien. Y Shirley Jackson, las 3 novelas importantes, que es La maldición de Hill House. Hill House es una casa, siempre hemos vivido en el castillo, 2 hermanas con su tío encerradas en una casa, y El reloj de sol, una familia encerrada en una casa esperando el fin del mundo, que a uno se le ocurrió, una novela rarísima. Uno dice, llega el fin del mundo, nos encerramos en la casa y todos se quedan como si nadie lo cuestiona, compran víveres. Sí, curiosamente debe haber una relación entre las escritoras y los espacios cerrados, las casas, que yo como yo no estudio, yo escribo, no tengo por qué pensarla, digamos, pero es evidente. Sí, no, es una constante, claro, el espacio, el encierro, el espacio doméstico como lugar de lo fantástico. Además, tú misma en la cita que he leído lo decías, ¿no? La ciudad, el lugar del pasado que sigue sucediendo.
Yo hay un elemento que a mí yo creo que si no habíais leído antes a Mariana, yo creo que uno de los elementos que a mí más me ha fascinado ha sido cómo combina el horror cotidiano argentino, que es el horror cotidiano exportable a cualquier lugar, pero también con ese pasado histórico, con ese pasado que vuelve en los dos libros de cuentos más conocidos en España, y después en esta novela, cuando la leáis, vais a ver que también hay una constante referencia a ese pasado brutal, que es el pasado de la dictadura y lo que la dictadura supone, y como en muchos de los cuentos de los dos libros está ahí de una forma a veces mucho más evidente o a veces de forma subterránea. En la casa de Adela, no es spoiler, veréis que hay mucha casa de Adela también en la novela, lo digo para los que conozcáis la novela, pero creo que también está muy bien cómo mezclas esos horrores cotidianos, esa dictadura, con los mitos, con esos mitos, el San Muerte, el Gauchito Gil, el Petit Orejudo, los mitos de la cultura urbana, todo ese juego con la adolescencia. Yo creo que también hay un retrato estupendo, ¿no? Las drogas, los años intoxicados y el final de curso, me parece, o el de Hikikomori, el verde, rojo, anaranjado. Yo me parece que son cuentos que hay una mezcla enorme de fuentes del horror, ¿no? Desde el horror cotidiano, la ciudad como horror, el fantasma del pasado que vuelve. Yo creo que el fantasma y el zombie están ahí representados en estos cuentos como una metáfora del pasado. Y me gustaría que hablaras un poco, ¿no? de tu forma de utilizar, porque creo que el fantasma también es un elemento recurrente en tus textos, no solo como figura de lo amenazante, sino del pasado que nunca desaparece y que está ahí perpetuamente necesitado de ser recordado. Para mí el fantasma en algún sentido es el trauma. O sea, el trauma puede ser un trauma personal o puede ser un trauma histórico, y yo lo utilizo de las dos maneras y a veces en combinación. Porque es pensar sencillamente en la historia, o sea, en cualquier historia de fantasmas, lo que hace un fantasma es aparecer, manifestar lo que le pasó, que ya sea me mataron a mi hijo, mis huesos no están acá, entiérrenme, lo que sea. O no tengo cabeza, bueno, qué sé yo. Entonces lo que está denunciando es una injusticia que se ha cometido con él, y lo que está pidiendo es reparación. En el caso de los cuentos de fantasmas más amables, esa reparación ocurre. O sea, uno va, encuentra los huesos y dice acá están, y el fantasma desaparece y no sé qué. O se apacigua de alguna manera con algún ritual o qué sé yo. Y en algunos cuentos de fantasmas, especialmente de otras culturas que se preocupan menos por el confort o del lector o del que recibe la historia, en el caso de que sea oral, por ejemplo, la tradición japonesa. En la tradición japonesa el fantasma no hay manera de contenerlo, no hay reparación posible. Hay un fantasma muy divertido, entre comillas divertido, en Japón, que es una mujer que se suicidó o la tiró el marido, depende la versión, a las ruedas del tren, y es media mujer. Y uno la reconoce porque viene arrastrándose así, medio cuerpito. Y el punto es que si uno la ve, muere. No hay, ella está enunciando con su aparición lo que le pasó, pero no hay negociación. No es que uno dice, bueno, matamos a tu marido que te hizo esto y entonces vos te liberás. No, o sea, boom. Y hay otra que también tiene la cara deformada, no sé por qué, te la encontrás en la calle, va caminando delante tuyo, se da vuelta y te dice, soy linda. Cualquier respuesta está mal. Si le decís que sí, no te cree porque no es linda y te mata. Y si le decís que no, se ofende y te mata. Esa idea es muy interesante porque es la idea de la no reparación, y yo creo que en el fondo el fantasma, aunque uno pueda repararlo, como los traumas y sobre todo los traumas tanto personales como históricos, es tarde la reparación. Se puede aliviar y qué sé yo, pero esa reparación tendría que haber ocurrido en vida. O sea, esa injusticia no tiene solución, se acabó. Entonces es el trauma en ese sentido, y es un recordatorio de la injusticia. Sí, por eso me parece fascinante cómo tú lo reconduces para el fantasma, es el desaparecido. Hacia la política, básicamente, sí. Un acierto estupendo. Y después con la bruja, y ahora le paso la voz a Mary también, porque hay, si lo habéis visto en el libro, hay monstruos diversos, monstruos infantiles que siempre son maravillosos, los monstruos niños, la monstruosidad femenina, y sobre todo el último, ¿no? que representa a esas mujeres que asumen la monstruosidad física como un castigo a los hombres y como una reivindicación de una nueva mujer, ¿no? Ese cuento yo creo que es prodigioso, es brutal, te deja totalmente destrozado, ¿no? y tiene una base real muy clara. Cuéntanos, ¿por qué por qué identificarlo con la bruja en ese ámbito? No, eso en realidad fue por
como por reconquistar el cuerpo, ¿no? Y por la simbología de la hoguera, ¿no? Obviamente, pero sobre todo por reconquistar el cuerpo y reconquistar como el hacerse daño, de alguna manera, como no algo, desvictimizarse al dañarse, una cosa así. Es un cuento muy complejo para mí, porque no es un cuento, por eso también elegí el punto de vista de una testigo de esto que está ocurriendo, porque en realidad ellos son como un grupo, casi un grupo activista extremo, ¿no? Sí. Y yo elegí el punto de vista de la testigo para poder narrarlo, porque no me podía poner mucho en la cabeza de las que tomaban esta decisión, y prefería que alguien que otra mujer las observara. Pero sobre todo eso era la construcción de eso hay un momento que dice un mundo de hombres y monstruos, o sea, como la construcción de una nueva... A ver, yo no sé si cuando ellas se queman a sí mismas, no sé si cuando salen de eso siguen siendo mujeres, o son alguna otra cosa, que todavía, donde termina el cuento, todavía es difícil de definir, porque el cuento termina cuando ellas empiezan a salir a la calle y a mostrarse. Entonces eso va a ser este momento histórico donde ocurrió esta especie de rebelión, o esto se va a extender y va a terminar siendo un fenómeno mundial, no lo sé. No lo sé en serio, o sea, termina en ese momento del inicio de la rebelión. Entonces era eso, sí. Que lo cierres ahí. Sí, yo creo que sí, no hacía falta, a veces no hace falta continuar, me parece. Ya está contado lo que hay que contar. Totalmente. Sí. Bueno, yo me gustaría, ya que va a venir Teresa a presentar, ¿no?, Insólitas, me gustaría hacerte una pregunta de detalle de uno de mis cuentos favoritos, que es La casa de Adela, que curiosamente en la versión de Insólitas tiene una mutilación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay un fragmento que me parece muy interesante, que es justo cuando se narra el suicidio de Pablo, que en el cuento de la primera edición se narra, digamos, con un lujo de detalles que desaparecen en la versión de Insólitas. Ah, qué raro. ¿Sí? No, es que no sabía si era adrede o no, pero... No, de adrede de mi parte no. Fíjate, bueno, dice, sí, dice, mi hermano, no sé, él era capaz de ocultar mejor que nosotras. Él supo ocultar hasta el final, hasta su último acto, hasta que solamente quedó de él ese costillar a la vista, ese cráneo destrozado y sobre todo ese brazo izquierdo en medio de las vías, tan separado de su cuerpo y del tren que no parecía producto del accidente, del suicidio. Le sigo diciendo accidente a su suicidio. Parecía que alguien lo había llevado hasta el medio de los rieles para exponerlo como un saludo, un mensaje. Claro, faltándole a Adela, de la casa de Adela, de las cosas que perdimos en el fuego, el brazo izquierdo, no me parecía nada gratuito que en el suicidio de Pablo, que no, claro, o sea, ese brazo izquierdo más desmembrado, el que esté allí como algo que leer. En Insólitas esto desaparece. Cuando lo editen de vuelta lo van a tener que volver a poner. Pues pero no sé, yo pensé que era algún recorte que igual tú habías sugerido, no tenía ni idea. No. No lo sé, y quería preguntarte justo por esa omisión, pero no al lugar a la pregunta. No al lugar. Además yo no releo, entonces ni siquiera nunca me doy cuenta de esas cosas. No sé si Teresa lo sabe, no tengo ni idea. Yo pensé que igual, no sé, habías decidido algo. También hay otro cambio. En el relato... No, yo no controlé nada, bueno, o sea, no... Adela dice, sobre el brazo, dice Adela acá, sí. No nací así, contaba. ¿Y qué pasó?, le preguntábamos. Y entonces ella contaba su versión, sus versiones, mejor dicho. A veces contaba que le había atacado su perro, un Doberman negro llamado Infierno. En Insólitas no hay versiones, sino solo versión. Dice, no nace así, ¿qué pasó?, le preguntábamos, y entonces ella daba su versión. Le había atacado su perro, un Doberman negro llamado Infierno. No sé. Claro, eso es uno de los males de la filología, ¿no?, que te mete a leer los textos. Y claro, para mí es importante, me lo invento completamente, nada que ver con la intención autorial, que pase a ser una sola versión,
el relato del Doberman. Sí. Pero es curioso, es curioso. Yo no releo ni controlo, entonces pueden hacer cualquier cosa básicamente con un texto mío. Voy a seguir preguntando a tenor de esas mutaciones y esos tránsitos corporales, pero ya del corpus, ¿no? Sí. Algo dijo ya David, la casa de Adela, más que Adela también, Sí. se te mete en nuestra parte de noche. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando estaba armando la juventud de uno de los protagonistas, que se llama Gaspar, la infancia en realidad, pero es la infancia 12, 13 años, al armarle el grupo de amigos, tenía un grupo de amigos determinado, pero lo que quería que pase con ese grupo de amigos es que fuesen a una casa que hiciera lo que hace la casa que se lleva Adela. Entonces, en vez de hacer una versión de esa casa, dije, bueno, traslado todo. Ajá. Y al trasladarlo todo, se ve que, porque era un cuento que de alguna manera tenía algo de lo no dicho que necesitaba ser dicho, empezó a crecer. O sea, me sirvió muchísimo para la trama llevar eso ahí. Ajá. La casa es idéntica, el personaje que yo quería llevar no era Adela, era la casa. Claro. Después llevé todo porque me pareció divertido y por una cuestión de que los personajes de la novela, muchos de ellos están mutilados. Cerraba al principio estéticamente que estuviera mutilado y después empezó a crecer en la trama. La niña empezó a ser importante en la trama, central diría. Y fue una cosa muy curiosa porque yo nunca lo había hecho. Esto pasa porque yo jamás releo, yo no releí nunca nada. Releo solamente cuando me dicen ¿querés leer algo? Entonces abro y leo un pedazo, pero no me gusta releer. Y en ese caso como me obligué a hacer eso y hacer ese ejercicio abrió posibilidades que yo no tenía hasta ese momento. Pero lo que pasó fue una cosa totalmente práctica, que yo necesitaba una casa que hiciera algo y moví la casa. Perfecto. Sí, como... Sí, porque además vuelves varias veces, porque en varias partes de la novela hay narrados desde perspectivas diversas, completando más elementos de la historia. Sí, Estupendo. todo eso pasó cuando entró Adela. Claro. Pero es una Adela, es una Adela del otro lado del espejo, porque le falta el otro brazo. Sí, es que es otra persona. Claro. Es otra persona. Digamos, es eso, es otra. No es que es otro personaje, es otra persona, es otra niña, o sea, tiene otra historia, tiene cosas parecidas, pero no es la misma. La misma es la casa. Sí, además, antes lo comentábamos con Mariana, esa casa que es más grande por dentro que por fuera, como The House of Leaves, si habéis leído la sí, es un robo. de Danielewski. Yo creo que estamos en una hora buena, 6:30. Si queréis podemos ya empezar a pasar, seguro que hay gente ansiosa por ahí, si no, Mer y yo podemos seguir aquí torturando a Mariana. Ya se levantan por aquí las manos. Bueno, me llamo Ana, enhorabuena. Mira, una cosa, la casa, aunque no he leído el libro, pero bueno, la casa es el interior de la persona. Yo me hago dos preguntas. ¿Tiene usted carencias y cómo vivimos el presente? Porque es nuestro pasado. No lo entendí bien. Perdona, que la casa es el interior de la persona. La casa es el interior de la persona. Sí. Y hago dos preguntas. ¿Usted, como escritora, tiene carencias? Y segundamente, ¿ha servido de algo leer este libro? Porque el presente es nuestro pasado. Sí, las casas no sé si son el interior de la persona, ¿eh? Son como para mí son los lugares por los que circula. Para mí no son un reflejo del interior de es como mucho más transitorio, creo, no sé. Pues si tengo carencias, sí tengo un montón de carencias. Sí, montones, por todos lados, sobre todo económicas. Sí. Reales, carencias reales. Carencias reales. ¿Y qué era el otro? Creo que era eso. Yo creo que ahí nos metemos en cuestiones ya No lo sé. No, porque el pasado hay mucha gente, pero no hay que ver el pasado. Hay que vivir este día, porque si
queremos matarlo, que nuestro presente es nuestro pasado. Ya, pero... Yo creo que hay que vivir donde uno quiera. Sí, sí. Cada uno personalmente. Para ya... No sé, yo qué sé yo, vivo en el presente, Yo supongo. creo, y nos desviamos demasiado del libro. Paul. Sí, hola, buenas tardes, soy Paul. Hola. Pablo, aunque no voy a clavar ningún clavito. Vamos a ver, primero, si me permite, quería comentar lo que me parecen algunos elementos que vertebran, que recorren todos los cuentos, que pueden ser lo grotesco, la mutilación, la juventud, aunque yo tengo la impresión de que si se puede hablar de nostalgia, es una nostalgia muy agridulce, no es una nostalgia idealizada de una juventud divina, ni mucho menos. Está la dictadura, la marginación y también pues, lo que es la globalización y la informática. Un paisano suyo, Domingo Sarmiento, digamos que empezó o comenzó una dialéctica entre o lanzó la idea de la civilización contra la barbarie. Pero creo que en este libro se demuestra, además de forma exquisita, pero también brutal, como dentro de la civilización hay mucha barbarie. ¿Qué más cosas? Luego el terror o el horror conyugal entre parejas, ¿no? Constantemente me estaba acordando de La Migala de Juan José Arreola, cuando suelta un insecto para que lo mate, pero para sustituir el horror que posiblemente se produzca entre la pareja, y creo que eso es un tema recurrente. La adolescencia, pero como digo, que es una adolescencia bastante agridulce. Y luego, si me permite, pasando brevemente por los cuentos individuales, El chico sucio recoge, en mi humilde opinión, recoge el tema de los sin techo, ¿no? La gente que vive en la calle y la violencia, el satanismo, aunque también creo que se queda una puerta abierta hacia la ambigüedad. Los Terrier, creo que destaca la dictadura. Los años intoxicados, no sé cuál es la mayor intoxicación, la de los personajes o la de los políticos. Que si no me equivoco, en esta época estaba ese gran señor Menem, que hizo tanto bien No, estaba Alfonsín. Era Alfonsín. Que es como Yo calculo entre 89 y 94, pero... Era el final de Alfonsín y principios de Menem, que fue un periodo particularmente espantoso. Sí, sí. Y bueno, ahí veo un retrato muy verosímil sobre la juventud. Luego sale la película The Wicker Man, si no me equivoco. Y ese paseo en camioneta me recordó a mi loca juventud en Edimburgo, que nosotros hicimos lo mismo. Claro. Subimos en una camioneta abierta, Sí, sí. de forma ilegal, para ver las estrellas, mientras el conductor, un amigo, nos llevaba por Prince Street, por las calles de Edimburgo, ¿no? Y eso, a su vez, pensando en Edimburgo, me llevó a pensar en Trainspotting. Su texto me ha conmocionado, su libro. Hay pocos libros que me han impactado tanto, ¿no? De forma visceral. Y me acordé precisamente de Trainspotting, ¿no? De las situaciones casi insoportables, ¿no? Luego, pues, como los años intoxicados, el tema de las drogas, etc. Bien, ya intentaré ir resumiendo. Pues sí, efectivamente, la tela de araña, creo que la protagonista está atrapada
Y me ha encantado la referencia a la invisibilidad de los insectos, las chicharras, que siempre yo llevo 30 años en España, pero desde que vivo aquí siempre me ha extrañado mucho eso el ruido intenso, invisible, ¿no? en el campo, por parte de las chicharras. La dictadura. Hasta sale Paraguay, ¿no? Stroessner. Según Antonio Fernández, un colega nuestro, Stroessner tenía una silla de dentista para torturar, pero a sus amigos, a sus más allegados, ¿no? Y en ese cuento la mujer piensa en la posibilidad de entregarle al dictador. Bueno, también en verde, rojo, anaranjado tenemos el fenómeno de los hikikomori, a ver si lo digo bien. Me encanta, o me ha impresionado esa idea de los fantasmas digitales, porque efectivamente estamos en contacto con muchas personas que jamás en la vida vamos a poder tocar. Sí. Creo que sí. Luego el cuarto rojo, tenía ecos de Twin Peaks, creo, ¿no? Esta zona. Luego la diferencia entre amar y estar enamorado, que es muy importante. El tema de la infancia destruida, explotada y borrada. Sobre todo la incertidumbre, que creo que sobrevuela todos los cuentos. Creo que no podemos cerrar los cuentos, siempre hay una lectura abierta. Y luego, para terminar, y perdonad, no quiero monopolizar, pero hay una frase, a ver si lo encuentro. Sí. En los sueños no se siente dolor, pero cuando se despierta... Gracias. Hola. Mariana, de verdad, disfruté muchísimo el libro. Yo ya te conocía gracias a la Casa de Adela por Insólita. Y te voy a contar una anécdota un poco corta, pero es que si yo fuera escritora me gustaría que me la contaran. Y es que estaba leyendo Insólitas en unas vacaciones y mi hija no me dejaba leer, tiene 12 años mi niña, ¿no? Y entonces le dije, vamos a leer estas juntas. Y le hemos leído en voz alta. Y la niña en el momento no me perdonó mucho el hecho, me decía, voy a tener pesadillas, mamá. Qué fuerte, qué fuerte. Pero la Casa de Adela es ahora un clásico familiar, es decir, viajamos y cada casa terrorífica es la de Adela, vemos si se parece, si no se parece, por aquí hubieran entrado, y se ha transformado en algo como muy bonito a su manera. Sí. Para la familia, en el sentido de que hay un referente literario, no televisivo superficial, sino... Para mí la Casa de Adela tiene unos niveles de profundidad y distintas lecturas interesantísimas, ¿no? Que da para mucho juego familiar. Mi marido, de hecho, nos tiene mucha envidia porque no la ha leído todavía. Le digo, léela. Pero corto, casi se la sabe, ¿no? Porque de verdad es un referente muy importante para nosotros. De hecho, la hemos releído varias veces, etcétera, porque nos gusta muchísimo, ¿no? Te quería así comentar, como latina, respecto a Juan Martín, y también te quería preguntar por Juan Martín de Telaraña. Sí. Yo creo que está atrapada dentro de una tela de araña también. Él está más atrapado que ella. Ella está atrapada. Yo no sé si, bueno, hay un juego con... pero bueno, con Juan Martín yo lo reconocí. Y yo no sé si es algo latinoamericano, pero es lo que los venezolanos llamamos los cifrinos latinos, que son dueños de la mujer y son dueños de los bienes y son dueños de
de Sí. tal, además de cierta época de los 80, 90. Aquí se llama pijo, lo que nosotros llamamos cifrinos es pijo. En Argentina Sí, no sé. es un cheto. Cheto. Bueno, Sí. de hecho la palabra cheta la leí y estaba por buscarla, es verdad. Y es como una tipología de hombre latino que yo no había leído antes, ni siquiera había reconocido y me pareció por demás interesante. Sí. Y de ahí va la otra pregunta. Y es, yo siento la mayoría de las construcciones de personajes, sobre todo cuando las protagonistas son femeninas, que creo que es en 11 cuentos, algo reivindicativo en tu escritura, de una manera tan sutil e interesante que es distinto a otra literatura reivindicativa que he leído, ¿no? En el sentido de que yo nunca hubiera imaginado que quemar el propio cuerpo pudiera ser reivindicativo. Y de alguna manera todavía me late las imágenes de esa idea, ¿no? No logro todavía cuajarla porque me ha golpeado mucho, me ha quemado un poco por dentro. Sí. Pero lo percibo reivindicativo distinto y eso me ha parecido tan interesante. Y claro, te quería preguntar, porque además yo siento que no es proselitista en absoluto. No. En absoluto. De hecho, creo que es lo contrario al proselitismo, porque es de tu propia búsqueda personal literaria, tu vínculo con el feminismo sin tocar nada. Me explico, no lo digo como crítica, es de verdad una pregunta real, sí. Una pregunta genuina. Y ya. Sí. Solo bueno, te pregunto. Juan Martín sí es un típico caso. Igual yo no creo que sean dueños de las mujeres. Creo que ellos, el problema que tienen ese tipo de hombres es que creen que son geniales y no se dan cuenta que todo el mundo los desprecia. Por eso se llama telaraña el cuento, ¿no? Porque ellas lo van tejiendo alrededor hasta que decir, bueno, basta de esto. Pero él no es especialmente, quiero decir, no es un hombre, no es violento con ella, violento físicamente, quiero decir, o sea, es casi que la ignora en un punto, o sea, como la da por sentada, como está ahí. Y él cree que tiene derecho a todo, ¿no? A quejarse, a criticar, porque él tiene razón y tiene dinero y todo eso. Entonces es como una especie de eliminación, pero no es una... No es una, digamos, no, la eliminación que hacen ellas dos en plan brujas de este hombre, y utilizando justamente también la cuestión de que vayan al Paraguay cuando hay dictadura en Paraguay y todo eso, o sea, como mezclar ahí como esa cuestión que tiene que ver con la política. No es una... es hasta, quiero decir... Yo no quería con ese cuento, quería poner un hombre que fuese repugnante, pero no un hombre que fuese un asesino, cruel, femicida, etcétera, sino como un estereotipo de tipo que es... Y en ese sentido también creo que las hace un poco más ambiguas a ellas, porque es medio exagerado el castigo. O sea, hubiese bastado con abandonarlo, ¿no? Y decir, chao, te abandono. Entonces, digamos que ellas... hagan ese círculo alrededor de él y lo entreguen a lo que sea que lo entregan y qué sé yo, es un poco desproporcionado como castigo. Entonces creo que eso también está relacionado con lo que me preguntabas antes de que no es proselitista. A mí me molestan particularmente en cualquier género, en literatura y en audiovisuales es aún más común, cuando por usar una palabra del feminismo también, cuando el empoderamiento femenino es muy parecido a ser un varón, a ser un hombre. O sea, a mí yo no soporto las películas de mujeres superhéroes pegando patadas como tipo. Yo no necesito eso. O sea, si una mujer tiene ganas de poner su físico a tono y andar pegando, o sea, me parece bien. Pero lo que quiero decir es que eso no es una mujer empoderada, eso es una mujer que se transforma, que toma el poder del varón. Entonces yo lo que estaba pensando es, ¿cuáles son esos poderes de las mujeres? Y a veces no son los que nos gustaría que sean, digamos. A veces tienen que ver con... Hay muchas mujeres en este libro que son mujeres que tienen, por ejemplo, problemas de salud mental. Y yo quería usar eso como una especie
a ver, que eso no fuese una condena, que eso no fuese algo, un estigma solamente, digamos, sino que fuese algo que también te hiciera diferente, poderosa, intensa, de alguna manera. Y por eso también digamos, yo no quería ser una especie de guerrilla urbana de mujeres que van y le prenden fuego a los varones, sino que toman una decisión que tiene que ver con algo interior, que tiene algo que ver con el cuerpo, qué sé yo. Lo que quiero decir es más ambiguo que una acción, que es la acción que tenemos pensada siempre, en tanto estamos pensando constantemente en narradores varones, donde vos sos, digamos, en las versiones más comunes del papel que se le da a una mujer es la chica que muere o la chica que seduce y enamora, en las versiones más, digamos, más tradicionales del papel que se le da a las mujeres. Y últimamente una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es como la mujer kick-ass, ¿no? Como que viene y te pega y conquista y tiene ejércitos y es la mujer maravilla. No, basta de esto. O sea, no es que eso no exista, lo que quiero decir es que me parece que hay que pensarlo desde otro lugar, el poder, o sea, desde dónde tenés el poder, y que ese poder no signifique tener un poder, o sea, apropiarse del poder masculino, sino cuál es el poder propio. Yo también lo estoy pensando. O sea, lo que quiero decir es, muchos de estos cuentos son un ejercicio en pensar eso. O sea, ¿dónde podría estar? Nada. Hola, primero soy muy fan, llevo años recomendándole a todo el mundo las cosas que partimos en el fuego. Cada que me dicen Gracias. ¿qué libro puedo leer? Lo primero en la lista. Y ahora me estoy leyendo esta parte de noche y te tengo que decir que ya he tenido varias pesadillas. ¿En serio? Entonces, está muy bien. Muchas gracias. Y bueno, que funciona, te quería decir que... ¿Cómo? No, nada, que funciona. Si tenés pesadillas, funciona. Sí. De hecho, en esa línea va mi pregunta. Algo que me gusta mucho de tu obra es que se ve, o sea, es literatura muy inteligente, con mucho fondo, pero mucho placer por la ficción, o sea, por meterse uno en el mundo de la ficción, y ya centrado más en la parte de terror. Ahora en el mundo donde, digamos, el terror audiovisual domina y cada vez el terror audiovisual es más fuerte, más explícito, ¿dónde va quedando la literatura de terror? Yo siento que a veces uno pensaría que a veces uno lee un cuento de terror y ya no va a tener el mismo impacto que tenía antes, pero yo creo que tú logras a veces un balance donde logras a uno igual meterlo. Yo creo que la literatura siempre tiene su impacto que le es propio en cualquier género. Como que es una cosa que no es comparable, o sea, no hay que comparar el terror. O sea, lo que te da un libro literario que toma elementos del terror, pero no solamente, y niveles de sentido. Yo no estoy diciendo que lo audiovisual no tenga niveles de sentido, lo que quiero decir es que tiene niveles de sentido diferentes. Entonces creo que lo que tenemos que pensar es es como si pensamos en otro género, por ejemplo, en un género más respetable como el realismo, por ejemplo, si dejaríamos de ver 1917 la película porque hay una novela muy buena sobre la Primera Guerra Mundial o al revés, quiero decir. Es una pregunta que no nos hacemos con esos géneros, es una pregunta que nos hacemos siempre con el terror, con el fantástico, con la ciencia ficción y con el policial. Y para mí todo va en el mismo sentido, ¿no? Para mí no compiten una cosa con la otra. Incluso te puedo dar un ejemplo como claro del poder de la ficción. Vos porque vivís acá, pero el crimen, por ejemplo, del chico sucio es un crimen real. Es un niño, lo mataron así, no en el lugar donde lo mataron, que es el barrio de Constitución en Buenos Aires, sino en una provincia argentina que se llama Corrientes, una ciudad que se llama Mercedes. La descripción de cómo estaba el cuerpo y del crimen es idéntica a la de la crónica policial, idéntica, la copié. La estilicé un poco para que tuviese un estilo más literario del cuento, pero poco. Muchísimos lectores me dicen, ¿cómo podés imaginarte algo tan terrible? Y yo no imaginé nada. Y ese crimen fue un crimen que estuvo mucho tiempo en la tele,
que fue un crimen que tuvo muchísima prensa porque era un crimen filonarco en un país donde no hay crímenes narco, y era un crimen de un niño y de un niño de la calle, entonces era un crimen terriblemente cruel. Entonces estuvo muchísimo tiempo en la tele. A ver, es un crimen de 2014-2015, el libro salió en 2016, no es que no lo registran porque es del pasado remoto, no lo registran porque es del espectáculo. Y lo que hace la ficción, me parece, a veces, por el mecanismo que sea, por el trabajo que hay con el lenguaje, por la inmersión que se da ahí, es que a veces vos tengas una experiencia de lo real más poderosa que lo real. Y eso obviamente también puede pasar con lo audiovisual, pero yo que escribo literatura noto muchísimo cómo pasa con la literatura. Y incluso en cosas fantasiosas, lo que leí al principio de esa chica, que es la chica del metro, digamos, del subte, también existe. Y hace años que nadie la ve en el subte, y ahora empezó a aparecer gente que me dice, la vi en tal línea, la vi en tal otra. Yo no creo que la vean. Pero, o sí, no sé, o es otra, no tengo ni idea. Pero quiero decir, empieza, digamos, tiene un poder de sugestión la palabra, que a veces hace que por eso seguimos, digamos, acudiendo a los mitos de Lovecraft, quiero decir, que si uno los lee pueden ser cuentos ya anticuados en todo sentido, ideológicamente, etcétera. Y sin embargo ahí hay una mitología que todavía de alguna manera nos sirve para explicar el presente. Entonces creo que ningún género, y el terror como género extraño en ese sentido, como un género muy híbrido que echa mucha mano del realismo también, no creo que se los pueda pensar en cuanto a la realidad, o sea, o con la realidad o con otra expresión, como puede ser el terror audiovisual. Tiene su propio mundo, tiene su propia forma de ser leído y su propia forma de impresionarte como ficción también. Creo que eso es a lo mejor más un problema de los escritores a veces. Tengo amigos escritores mexicanos, por ejemplo, que me dicen, ¿cómo hago para escribir un cuento realista de terror mexicano? Si hace 2 días había 3 camiones llenos de cuerpos dando vuelta por Guadalajara y un vecino se dio cuenta porque salió un bracito por la ventana. Bueno, está bien, es fuerte. Entonces, bueno, eso fue así pasó. Pero quiero decir, se puede ir por otro camino. Hay una novela que se llama Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que no es una novela de género de terror, pero es una novela que te da miedo por el desamparo, que te da miedo por el abandono que hay ahí, que te da miedo por la ultraviolencia. Hay otra escritora también mexicana que se llama Liliana Blum, que escribió un libro sobre un pedófilo, desde el punto de vista del pedófilo varón, ella es mujer. Se llama El monstruo pentápodo, es terrorífico el libro. Entonces empiezan a aparecer un montón de cosas de terror que no necesariamente tienen que ir hacia la violencia narco. Quiero decir, hay napas, hay lugares que puede explorar la ficción literaria que para mí son surcos de la ficción literaria y que no se pueden pensar en competencia con lo audiovisual o con lo real. Hola. Hola. Bueno, yo soy Carlota. A mí me gustan mucho las brujas y desde que te empecé a leer, que fue gracias a Mary Torras, bueno, te leo y veo brujas por todos lados. Entonces, quería preguntarte si tú tienes una definición de qué es para ti una bruja en relación a los otros monstruos fantásticos, en relación a los fantasmas, a los zombies o a vampiros. Y también en relación a la parte política, ¿no? Como sujeto político, y yo te he escuchado en algunas entrevistas hablar de que este libro de cuentos hablas del disciplinamiento de los cuerpos y de la histeria femenina, ¿no? Entonces, ¿cómo la bruja como lugar de intersección entre todo esto? Yo a la bruja nunca la vi como un monstruo, sino como una mujer no disciplinada. Y no disciplinada en sentido estético y no disciplinada en sentido social. Si uno piensa en la bruja histórica, es una mujer que está caracterizada, las dos caracterizaciones, la muy fea y la muy linda,
ambas salen como de lo que se supone que es una mujer, ¿no? Porque una es la mujer fatal, absolutamente irresistible y por eso demoníaca, y la otra es demoníaca por lo fea y vieja, y etcétera. Pero en general son mujeres que saben, o sea, que tienen conocimiento y que tienen propiedades, que es una cosa que a mí me parece muy importante. Tienen casa y se mantienen solas y no dependen de un hombre. Entonces, en ese sentido, la bruja como en la iconografía feminista es muy importante y para mí no tiene nada que ver con lo monstruoso, para mí es una categoría política. Sí. Sí, pero es una especie de licencia de género, quiero decir, ¿no? O sea, están como están todos los demás. También hay casas embrujadas que no están embrujadas exactamente, sino que más bien refieren a lo que le decimos en Argentina los chupaderos de la dictadura, o sea, las casas que estaban en los barrios donde se secuestraba y se mataba gente. Entonces no... Son casas embrujadas porque estoy trabajando dentro del género con ciertos elementos que tomo de esto que les decía antes de horrores reales, ¿no? Pero tiene que ver más con una convención, porque me gusta respetarla. Si yo voy a escribir un cuento de terror, en un cuento de terror está bien que haya una bruja, en un cuento de terror está bien que haya una casa embrujada, pero eso no quiere decir, digamos, que yo esté hablando necesariamente del estereotipo, sino más bien como hay una manipulación ahí. Yo solo quiero decir una cosa muy breve, aunque haya dos teóricos sobre lo monstruoso y el monstruo. Para mí el monstruo es el colapso del lenguaje. Me lo has oído decir. Cuando el lenguaje se colapsa, aparece monstruo como la palabra que se coloca sobre esa realidad que no se puede explicar. En ese caso no sería nada contradictorio entendiéndolas así, porque salen de los lenguajes y de los discursos que las deberían contener en un lugar donde no se contienen. Bueno, es Federici, ¿no?, quien analiza la bruja. Calibán y la bruja, sí, ¿no? Sí, hola. Hola. Es que lo del cuento de la telaraña, ¿cómo se llamaba? Se llama telaraña. Es que creo que lo ignominioso es precisamente que el tipo tampoco es tan chungo como para cargárselo. Sí, ahí es verdad. donde está ahí está, yo creo que la vuelta está ahí. La parte vengativa y la parte bruja, la parte monstruosa. Sí, sí. Matar a un marido maltratador es fácil, un feminicida es fácil, pero matar a un marido que solo es un idiota, como hay cientos de miles, pues realmente ahí es lo que molesta, y me parece que ahí engancha el golpe, ¿no? De coño, lo han matado, si no era para tanto. Sí. Pero a mí lo que me impresiona de varios cuentos, tal vez es lo que nos conecta ahí con una raíz rioplatense, que es la ciudad y la descripción de la ciudad, el conocimiento de la ciudad, el pensar que quien te lee sabe de lo que... Yo tuve que explicar a Paul que era Constitución, que era el barrio de Constitución, que implicaba, o bueno, la Villa Miseria, el desplazamiento por la Villa Miseria, también el de Pablito Clavito, donde está la casa de Adela, etcétera. Sí. Todos los que hemos vivido en las grandes ciudades que hay una tensión campo-ciudad muy distinta que en Europa, y eso es un salto cualitativo. Entonces a mí me interesa como esa mirada tuya urbanística, el espacio de la ciudad, más allá del espacio doméstico, de la casa, de la casa de las mujeres, también la ciudad es como un escenario. Veo desde la ventana a mi vecina en el baldío. Madrid no tiene baldío, no existe eso aquí ya. Antes sí, ¿eh? Sí. Y hay toda una literatura sobre eso, pero ahora no. Entonces, a mí esa parte es la que me parece más, o por lo menos a mí me conectó muchísimo. Sí, a mí la ciudad como espacio, o sea, la casa por supuesto para ciertas cuestiones, pero todos mis cuentos o el 80% de mis cuentos son urbanos. Y me interesa el desplazamiento sobre la ciudad y el contraste de la ciudad y cómo incluso va cambiando un cuerpo dentro de la ciudad y cómo cambian los cuerpos en la ciudad. Son diferentes los cuerpos que viven acá, los que viven allá, las tensiones que hay entre los cuerpos que viven allá, los habitantes de la ciudad que no son los habitantes de las casas, que es la gente que vive en la calle o la gente que vive en las villas, que no es necesariamente un habitante de la ciudad, al mismo tiempo sí.
Y sobre todo la circulación la relación de los personajes con la ciudad, que no es, yo creo, siempre hostil, sino más bien exploratoria. O sea, son gente que conoce la ciudad. No es gente, por eso yo la casa no la uso solo como el espacio doméstico o el espacio del encierro. Es un lugar de tránsito, es un lugar a donde van, es un lugar donde ocurren cosas, pero está inserto en una trama más grande que es la trama urbana. Y a mí la trama urbana como escenario me interesa mucho, incluso desde lo literario. A mí me gustan mucho los psicogeógrafos. Entonces esto de pensar que hay ciertos lugares de la ciudad que tienen una historia y que la reviven de alguna manera. Constitución es un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una gran estación de tren. Es el lugar donde se termina la ciudad. O sea, hay un par de barrios más, pero ya se va terminando Buenos Aires, empieza lo que viene a ser el conurbano, o sea, hacia el sur, que es la parte más pobre de todos el norte es riquísimo, es más, es tan rico que no se le dice conurbano, se le dice zona norte, porque sí. Y después está el oeste, al que se le dice solo el oeste, y conurbano casi que es el sur nada más, porque es la parte, sobre todo, donde estaba toda la parte industrial, que cuando empezó la gran crisis de la Argentina en los años 70, se murió, y se murió para siempre. Es un lugar como de decadencia en ese sentido, pero no de la decadencia aristocrática, sino la decadencia de un tipo de producción, la decadencia del capitalismo. Entonces es como si fuesen, las fábricas son como castillos abandonados, digamos, en ese sentido. Que es el espacio del matadero antes, digamos, ¿no? Porque son los mismos lugares. Y Constitución es un lugar que lo que le pasó está en el cuento, y lo puse así como cita psicogeográfica, es el lugar donde vivían los ricos, los dueños de la Argentina, que se fueron cuando hubo una epidemia de fiebre amarilla y nunca volvieron, y dejaron todas esas mansiones en ese lugar que después fueron ocupadas por la gente menos privilegiada de la ciudad. Y es como si la ciudad, es un lugar en la ciudad como como si recordara eso. Son grandes construcciones, incluso la estación es fabulosa, es una cosa Art Nouveau, bellísima, que ha sido completamente abandonada, sigue abandonada. O sea, pasaron 150 años y sigue siendo un lugar de abandonado, sigue siendo un lugar donde la gente se fue y no quiere volver. Una cosa así. Y en sí, la psicogeografía piensa eso, ¿no? Piensa cómo la historia de los lugares, aunque el que la habite no la conozca, hay como una especie de alimentación del que la habita con el lugar y la historia del lugar. Y a mí eso me interesa como diálogo del lugar con la persona. Por eso todos mis personajes recorren mucho la ciudad y saben de los lugares, porque es como si tuvieran una especie de radar, saben por dónde están. No están, o sea, no son personajes que están perdidos. O sea, a mí era algo que me interesaba eso. Porque también me molesta mucho el estereotipo de la mujer que tiene miedo de noche, de caminar sola. O sea, me parece aburridísimo todo eso, porque no es verdad. Y en una ciudad latinoamericana podés tener miedo, pero tenés que caminar sola porque no tenés plata. Entonces tenés que ir de un lugar a otro. Tenés miedo y bueno, tenés miedo y te la tenés que aguantar. Al miedo y te pasan cosas horribles y te pasan cosas horribles y te la aguantás. Y no es que te endureces y eso está bien, sino que esa es tu vida. Entonces a mí había algo de esa experiencia que es una experiencia muy brutal en ese sentido que me parecía que tenía que estar reflejada. Por eso las casas no son solamente, digamos, como el refugio y lo doméstico. Lo doméstico, cuando hay una situación económica tan precaria, se hace muy pequeño. Lo doméstico es un privilegio para mí. Lo real es la calle, el curro, andar. Pero eso es una diferencia con los reductores, porque el reductor madrileño, por ejemplo, Pérez Galdós menciona una dirección y todo el mundo dice, ¿eso por dónde será? En cambio, en ciudades como Buenos Aires, Montevideo, que todo el mundo conoce porque están muy bien organizadas, entonces todos tenemos un criterio muy claro de que cuando tú dices una dirección que la das literalmente, a lo largo del cuento, digamos, de los cuentos, siempre hay como tu lector latinoamericano que va a estar perfectamente
Sí, sabe si es peligroso o no, etcétera. A eso voy, que eso es un riesgo porque nosotros, los lectores no conocedores de la ciudad, digamos, se quedan un poco en... Sí, sí. Debería ser una ruta. Pero está Google Maps. Sí, sí. Sí, sí. Algunos no voy ni loca, te digo la verdad. Por ahí tenemos otra pregunta que se nos acaba el tiempo. Por ahí. Muy rápida. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros este rato que el tiempo es escaso. Gracias a ustedes. Es un gusto. Y yo en los cuentos he notado que hay un hilo común en muchos de ellos que es, iba a decir la animalización, la bestialización, pero no son exactamente animales. Pero sí hay una transformación de ser algo normal, cotidiano, a algo que no es exactamente humano, tampoco es exactamente un monstruo identificable, o sea, no es el humano que se convierte en un vampiro y está clarísimo, pero hay una especie de degradación de los personajes y no sé si esto es algo que tú has hecho conscientemente, que querías explorar, o si es algo que ha surgido orgánicamente en los cuentos, porque sí. Yo creo que esos procesos siempre van juntos, o sea, que uno le interesan ciertas cosas. A mí no me interesa la metamorfosis, por ejemplo, pero sí me interesa la decadencia y también la transformación de los cuerpos en el sentido más... yo leo mucho a Clive Barker, me gusta Cronenberg, o sea, como la nueva carne, ¿no? O sea, entonces... no es que me senté a escribir, a decir voy a escribir un cuento cronenbergiano o Clive-Barkiano donde el cuerpo se transforma en otra cosa, pero eso es evidentemente lo que me interesa. Y no me interesa, a diferencia, por ejemplo, de Silvina Ocampo, que es una escritora que le interesa mucho eso, la metamorfosis, o sea, mis personajes no se transforman en animales o en otra cosa, ellos tallan sus propios cuerpos, modifican sus propios cuerpos, y en ese sentido también tienen esta cuestión urbana de que solo en las ciudades vemos los cuerpos transformados y manipulados por la propia persona. Quiero decir esto, los cuerpos tatuados, los cuerpos con cirugía estética, digamos, ¿no? Los piercings, digamos, todas esas cuestiones que son muy urbanas, que no están acá, o sea, no están en el libro, pero que son parte del paisaje también, ¿no? O sea, como el cuerpo, en realidad es la modificación del cuerpo, muchísimo más que la metamorfosis. ¿No? Se transforman en otra cosa, pero se transforman en... La metamorfosis tiene algo además a veces de castigo, ¿no? Como en los cuentos clásicos, te transformo en algo. Viene el dios y dice, serás una perra. Ellas se vuelven perras porque quieren, quiero decir. Entonces esa es como la diferencia. De nada. La compañera María de Padilla. Sí, sí. Me llegó una gran sorpresa. La escucho, sí. Perdona, soy Isabel. Yo conocí a la Pombayira María de Padilla, pero no desde la quimbanda, sino que una investigación que estaba haciendo de un personaje del medievo castellano me llevó hacia ella. Ah, qué bien. Es la reina María de Padilla, casada, bueno, no casada, sino se la considera amante del rey Pedro I el Cruel, y llega a Brasil, sobre todo, pero a Uruguay, a Paraguay, pues a través de brujas, de que la Inquisición pues manda fuera de la península, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues concretamente es que me dio una sorpresa tremenda, porque aquí nadie conoce a la Pombayira María de Padilla, y de pronto yo, que acabo de empezar esa investigación, me la encuentro, porque bueno, Pombayira hay legiones, como dice cuando se estudia la quimbanda, ¿no? Los hechos, claro. Los hechos y la Pombayira, pero que nombrases
a María de Padilla me dejó, pero vamos, estupefacta. Sí, ¿no? sí. Porque, y además esto está traído directamente de Salvador de Bahía. Lo compraste en Bahía, sí. Y bueno, tengo varias. Esta es concretamente la Pomballira María de Padilla, pero está también, bueno, la Pomballira de las 7 rosas, de las 7 faldas, de las 7 encrucijadas. Sí, hay un montón, como las vírgenes, sí, ¿no? legiones. Claro, que son como los santos o las vírgenes aquí, ¿no? Pero sobre todo es que me llevé una sorpresa, porque yo además, bueno, estoy investigando, pero a la reina castellana, pero también en la proyección. En la proyección mítica está, claro, de allí, religiosa, sí. De Brasil. Y entonces fue una sorpresa increíble. Sí, gracias. En el norte de Argentina en toda Argentina hay Umbanda y es una de los Eyuson, en realidad, que se alaban, pero lo que pasa es que en muchos de mis cuentos los personajes son de la frontera con Brasil, donde es aún más intenso eso, o el norte de Uruguay, toda esa zona. Entonces sí, ahí está. Tenemos todavía... Un ratito hay, creo. Sí. Como dijo Borges, Dios, el tiempo es un tigre que nos devora, pero aún no nos ha devorado. ¿Hay por ahí alguna pregunta? Venga, Bueno, yo no sé si... mi nombre es Teresa. No sé si es una pregunta. Me ha parecido maravilloso leerte, Mariana. Gracias. Entre las 1000 cosas... Me ha gustado mucho que dijeras al principio, porque fue lo primero que yo leí, que me vino a la cabeza cuando empecé a leer tu ubicación geopolítica, geográfica, no sé cómo lo has llamado, como escritora latinoamericana. Yo diría como latinoamericana, desde luego, y muy argentina, muy, también, claro. muy de Buenos Aires, ¿no? Eso y además se te nota muy cómoda ahí. Y luego, entre los millones de cosas que han ido saliendo aquí y que a mí me han venido también a la cabeza, me parece maravilloso la forma en que tomas lo real. Me ha gustado saber que el primer cuento estaba basado en... Yo tenía esa percepción, pero puede ser en mi caso de formación profesional, porque yo me dedico a esas cosas. Me parecía que era un hecho real, pero me parece maravilloso la forma en que tomas lo real, trasciendes de lo real, creo que para entender la realidad, ¿no? Y ese viaje lo haces de una forma tan sutil y nada barroca, nada estridente. No sé, me ha parecido maravilloso leerte, de verdad. Gracias. A mí no me ha dado miedo, porque la realidad da mucho más miedo, pero sí me ha inquietado mucho. Y me ha inquietado mucho, especialmente el último cuento, en el que yo llevo dando muchas vueltas a ver qué me quiere decir. Pero creo que lo has explicado, no me quieres decir nada, no haces proselitismo, no hay nada maniqueo ni proselitista, y eso es especialmente valioso para mí. Lo que quiero yo con ese cuento en particular, y con todos, pero con ese en particular, es poder pensarlo. Yo también, para mí, a veces la literatura casi nunca es una sentencia, más bien es una pregunta. Sí, eso es maravilloso. Y el cuento ese especialmente es una gran pregunta, porque yo también me pregunto sobre los límites de la militancia, sobre la soledad de la radicalización, etcétera. Sí. Entonces es una pregunta sobre todo eso junto en forma de narrativa, nada más. Perfecto. Gracias. Pero a la vez es el cuento más militante. Claro. Sin ser, porque no sé, yo creo que 11 casi todos son protagonizados por mujeres, son narrados por una voz femenina, y sí que este es el más claramente. Sí, por eso es el título y el último y todo eso. Y además la posición estratégica en el libro también me parece muy importante. Además en todo el libro hace calor, así que es lógico que termine con las hogueras, porque no sé por qué todo es en verano. Bueno, muchas gracias por estar aquí, porque de verdad yo me he quedado aposta 2 semanas más para poder escucharte. No te ¿En digo serio? Más. Gracias. Sí, o sea, prolongué mi estancia para poder estar hoy. Y sobre el mismo cuento, porque de verdad, o sea, me gustan mucho todos tus cuentos, pero ese cuento en concreto me parece impresionante. O sea, y yo siempre cuando trabajo relatos con mis estudiantes, siempre estamos dándole vueltas a los principios, los finales y el título. Yo siempre les digo que todas las claves de un relato están en esos 3 elementos, ¿no? Y que hay que darles muchas vueltas. Entonces yo te quiero preguntar por el título, porque me parece fundamental, ¿no? Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Quiénes perdimos en el fuego? ¿Y qué? O sea, evidentemente me parece que solo el título ya da para media hora de darle vueltas. Te voy a decepcionar muchísimo, porque el título es la traducción
de un disco que estaba escuchando mucho cuando estaba escribiendo los cuentos, que es un disco de una banda norteamericana que se llama Low, es una banda del medio oeste norteamericano, el disco se llama Things We Lost in the Fire. Y me gustaba la sonoridad, lo traduje, me gustó y me pareció que era un buen título para ese cuento, que tuvo otro título en su momento que en este momento no recuerdo, pero creo que eran Mujeres Ardientes, creo que era el nombre como de la agrupación. Y me parecía... sí, no me gustaba porque además me parecía que era en un punto era como que fuese sobre ellas, y el cuento no es sobre ellas. Claro. El cuento es algo más amplio. O sea, no quería que fuese una anécdota sobre estas mujeres que hacen esto, sino que fuese como más amplio. Entonces estaba escuchando ese disco obsesivamente y me gustó el título y lo traduje y ya. Y lo interesante de la literatura es eso. O sea, que realmente era el título adecuado para ese cuento. Pero la elección fue una elección de un nivel de capricho tremendo. Tremendo. Así que, qué sé yo, lo que se pierde creo que una de las cosas que pierden en el fuego de ellas es una identidad marcada. O sea, yo después, pensándolo después, porque quiero decir, una cosa es el génesis fue ese, me gusta esta canción, la traduzco, le pongo el título y ya. Y después cuando lo empecé a pensar dije, bueno, pero ¿qué pierden? Porque esto, la conexión mental, cuando uno hace una conexión mental de esa manera, puede ser así de arbitraria y caprichosa, pero finalmente tiene una corriente subterránea donde está el motivo de por qué fue ese y no los otros 27 discos que estaba escuchando al mismo tiempo. Y lo que pierde es lo que pierden es una identidad definida, digamos, ¿no? O varias identidades definidas. O sea, se disuelve la identidad en estos cuerpos que son otros ahora, ¿no? Que se han convertido realmente en un otro. Entonces creo que eso es lo que se pierde. Y está en plural para no, primero porque suena mejor, y segundo para no determinarlo, para no tampoco pensar esa identidad como algo único e inmóvil. O sea, es como varias cosas ahí como fluidas. Sí, es eso. Pues lamentablemente llegamos al final. Antes de los aplausos y antes de terminar, vamos a pedirle a Mariana que vuelva a leer un fragmentito más como cierre del acto. A ver. No puedo, me tengo que ir. El tiempo. Sí. A ver, ¿qué quería? Hablamos bastante de Tela de Araña, entonces está bien leer el principio de Tela de Araña. Que, bueno, es más difícil respirar en el norte húmedo, ahí tan cerca de Brasil y Paraguay, con el río feroz custodiado por mosquitos y el cielo que pasa en minutos de celeste límpido a negro tormenta. La dificultad se empieza a sentir enseguida, ni bien se llega, como si un abrazo brutal encorsetara las costillas. Y todo es más lento. Las bicicletas pasan muy de vez en cuando por la calle vacía a la hora de la siesta. Las heladerías parecen abandonadas a pesar de los ventiladores de techo que giran para nadie. Las chicharras gritan histéricas en sus escondites. Nunca vi una chicharra. Mi tía dice que son unos bichos horribles, unas moscas espectaculares de alas verdes que vibran y te miran con sus ojos lisos y negros. No me gusta el nombre chicharra. Ojalá mantuvieran siempre el nombre cícadas, que se usa solo cuando están en etapa ninfal. Si se llamaran cícadas, su ruido de verano me recordaría las flores violetas de los jacarandás en la costanera del Paraná, o las mansiones de piedra blanca con sus escalinatas y sus sauces. Pero así, como chicharras, me recuerdan el calor, la carne podrida, los cortes de electricidad, a los borrachos que miran con ojos ensangrentados desde los bancos de la plaza. Ese febrero fui a visitar a mis tíos en Corrientes porque estaba cansada de sus reproches. Te casaste y no conocemos a tu marido, ¿cómo puede ser? ¿Lo estás escondiendo? No, me reía yo por teléfono. ¿Cómo lo voy a estar escondiendo? Me encantaría que lo conocieran, vamos pronto. Pero tenían razón, lo estaba escondiendo.
Gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, de nuevo muchas gracias a Mariana por haber venido rapidísimamente hasta Alcalá y No, nos gracias vemos a ustedes. dentro de un mes.